Bien, muchachos, en esta oportunidad, en esta semana número 6, vamos a ver el tema antropología filosófica, antropología filosófica, ¿no? Como sabemos, como hemos visto en clase anterior, la filosofía es problematizadora, problemática. La filosofía es crítica, cuestiona constantemente, ¿no? La filosofía trata de resolver los problemas fundamentales del hombre de manera general. No te habla como otras ciencias solamente de diversos aspectos y se centra su área de estudio en esos aspectos: biología, química, física, historia, geografía, etcétera, ¿no? La filosofía abarca diversos aspectos. En esta oportunidad vamos a ver la antropología física. Como nosotros sabemos, la antropología es una ciencia social que se encarga del estudio del hombre. Antropología, su término, como ves acá, más adelante, su etimología, pues es antropos, hombre, y logos, estudio o tratado, ¿no? Estudio o tratado del hombre. Y claro está que la antropología se va a encargar de ver y estudiar al hombre en sus diferentes aspectos. Tenemos entonces tenemos una división antropológica, una antropología cultural, antropología social, antropología física, o en este caso antropología filosófica. El día de hoy solamente vamos a hablar de antropología filosófica, por si usted ha recibido alguna clase o tiene alguna noción de lo que es tal vez por ahí antropología social, antropología cultural, en su concepto más amplio de lo que es antropología, claro está. No vamos a hablar de la producción cultural del hombre, ¿no? De sus tradiciones, sus costumbres, su lenguaje, su religión, ¿no? Todo ello que caracteriza al hombre dentro de un estudio de punto de vista antropológico. En este caso vamos a hablar de antropología filosófica. La antropología busca como estudio al hombre, pero filosóficamente, o en una antropología filosófica, se va a encargar de... por favor. Ya está. Entonces comentaba acerca de la antropología física, ¿no? Se va a encargar de ver, cuestionar, entender, analizar la esencia del hombre en sí, la esencia, la naturaleza del hombre, ¿no? Responde estas cuestiones: su origen del hombre, su composición del hombre. Todas estas cuestiones trata de resolver la antropología del hombre, su esencia en sí. Por esa razón, la antropología filosófica hace estas preguntas, ¿no? ¿Quién es el hombre? Principalmente esto: ¿qué o quién es el hombre? ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Hacia dónde va el hombre? ¿Cuál es el fin del hombre en esta existencia? ¿Cuál es el sentido de su existencia? ¿Qué es la muerte? ¿No? Y justamente en este tema vamos a encontrar diferentes filósofos que van a cuestionar o van a tratar de responder a estas preguntas. Van a hablar diferentes aspectos para tratar de dar a cuenta cuál es la esencia del hombre. Algunos se centrarán hablando, por ejemplo, solamente en la razón. Otros se centrarán hablando que la esencia del hombre está en su alma, está en su interior. Ok, gracias por avisar. Un segundo, por favor. Está el nombre, me imagino que no es el único que conozco con ese nombre. Diego Guillén, ¿verdad? Estoy anotando justamente la justificación. Ok. Sí, ahora sí. Sí, ya lo noté. Gracias por avisar. Segundo, por favor. Y ya está. Listo. Entonces estaba comentando.
le sale el mensaje de que yo no puedo, yo no le estoy dando autorización para prender la cámara o de por sí sola no quiere encender. ¿No? A veces sale el mensaje que el anfitrión no le permite activar su cámara. ¿No? En caso le aparezca ello, se soluciona saliendo y volviendo a entrar. ¿No? Si es otra la causa, me avisa, ¿no? Me escribe, por favor. Bueno, les comentaba entonces cuáles son los aspectos que trata de abordar justamente esta problemática. El hombre, ¿no? El hombre, su sentido, su existencia, para qué venimos, para qué existimos, cuál es su razón de ser. Ah, en celulares. Bueno, seguramente está en celular o... Ok, bueno, vamos a anotar también eso entonces. Vamos a anotar solamente... Pero eso ya, según veo mis notas, ya tiene... Vea, por favor, ya... vea, por favor, ello que ya está teniendo ya días atrás el problema, ¿no? Vean estos días que está libre por ahí, tal vez, ¿no? Una manera de solucionar el problema. Ok, ya noté, no se preocupe. No, de repente un poquito de tiempo, un poquito de dinero y vamos a ver el problema. Ok, sí, no hay problema, ya lo anoté, ya tengo ya su justificación. Bien, muchachos, entonces estamos, bueno, tratando de entender entonces, poder entender cuál es la esencia del hombre, cuál es la naturaleza del hombre, según los distintos puntos de vista. Y para poder entender a ello vamos a fijarnos nosotros en tres puntos, tres aspectos, sobre el origen del hombre, la naturaleza del hombre y su composición. En base a estos tres puntos es que nosotros vamos a entender, analizar esta problemática, esto a lo que se refiere la antropología filosófica, ¿no? Ya que la antropología filosófica recuerda que trata de entender en sí al hombre, en todos sus sentidos, qué es, cuál es su esencia, cuál es su sentido, cuál es su objetivo, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿No? Dicen que la muerte es lo único seguro en la vida del hombre. Lo demás está a libre albedrío. No hay nada seguro. Ok, vamos a empezar entonces con lo que es sobre el origen del hombre, ¿no? Y sobre el origen es algo que nosotros conocemos ya, porque existen teorías. En realidad existen varias teorías, pero las vigentes hasta el día de hoy son estas dos. La primera teoría que usted lo conoce con el nombre de creacionismo. La teoría creacionista en la religión, usted lo ha entendido, ¿no? Creacionismo o fijismo también lo llama. Según esta teoría dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre ha sido creado tal cual ya es. Adán y Eva, los primeros hombres, han sido creados adultos, con sus capacidades para poder reproducirse, ¿no? Y a lo largo de la historia el hombre no ha sufrido cambios, según la teoría de la creación, tal cual nosotros somos ahora, así han sido creados los primeros hombres, así como nos ves, ¿no? Como, parado en dos pies, razonamos, podemos reproducirnos, manipulamos objetos, podemos hablar, aparato fonador. Eso ya estaba presente al momento de la creación. El hombre no ha sufrido ningún cambio a lo largo de su historia, ¿no? El hombre es fijo, es invariable, no ha mutado, no ha cambiado. A eso se le llama fijismo. Por eso la teoría creacionismo la llamas creacionismo o fijismo. ¿No? La otra teoría también ustedes la conocen, ¿no? En biología, en historia universal, cuando habla sobre la aparición del hombre, has estudiado, te han repasado la teoría evolucionista. El hombre es producto de la evolución, por lo tanto el hombre procede de otras especies que han evolucionado hasta convertirse en especie actual, ¿no? Homo sapiens sapiens. Esta teoría es propuesta por Charles Darwin, quien causó un alboroto en el siglo XIX cuando publicó su libro El origen de las especies. Tiene otros libros más, ¿no? El origen de las especies, El origen del hombre, no, pero este libro principal. Razón por la cual se le atribuye el título de padre de la evolución, en la cual nos dice Charles Darwin que el hombre ha pasado por un
por un proceso de cambios, ¿no? Estos cambios, el hombre inicialmente procede de primates, ¿no? El hombre procede de primates y pues el hombre ha pasado por un largo proceso evolutivo en el cual el hombre ha ido mutando, ha ido variando, ha ido cambiando según las necesidades del medio geográfico, porque en alguna época cuando aparecía el hombre era una época donde hacía bastante frío, ¿no? La época del Pleistoceno, la era de las grandes glaciaciones. El día de hoy nos encontramos en la época del Holoceno, con un clima más tropical, más cálido, más asequible. Entonces el hombre ha resistido a los cambios de la naturaleza. El hombre se ha adaptado y eso es lo que nos propone Darwin, ¿no? El hombre ha mutado, el hombre ha variado. Bueno, los ejemplos más clásicos, ¿no? El hombre inicialmente andaba en 4 extremidades por su necesidad de poder divisar a lo lejos si venían depredadores a acabar con él. El hombre constantemente se erguía para poder divisar y poder, que su campo de visión sea más amplio. Se erguía quiere decir que estaba parado en 2 pies. Y pues así el hombre poco a poco se fue acostumbrando hasta poder caminar en 2 pies. Bipedismo se le llama eso, la capacidad de andar en 2 pies. Como andaba en 2 pies, sus manos han quedado libres, sus manos quedan libres, entonces el hombre aprendió a manipular los objetos, crea objetos con su mano, ¿no? Manipulación de objetos es otra característica, tiene la mano prensil, el dedo ponible, el pulgar. Eso también le da la capacidad al momento de crear, manipular objetos, crear. Y al crear, uno piensa, uno razona, uno está utilizando pues su cerebro, ¿no? La capacidad de la razón. El cerebro por eso también está cambiando, está evolucionando, y eso se demuestra, ¿no? Con el aumento de la capacidad craneana de la época, ¿no? Cómo el hombre ha ido mutando, ¿no? En una época el hombre tenía bastante pelaje que cubría todo su cuerpo, ¿no? Era parecido al mono, pero luego el pelo se le ha ido cayendo, ya que pasamos de una época de frío a una época de un clima tropical o cálido, ¿no? El hombre se ha adaptado a los nuevos cambios, ¿no? Entonces el hombre ha sufrido una serie de cambios. Eso lo ha llevado a ser ¿quién es el día de hoy? Las características que lo definen el día de hoy. A eso se le conoce como selección natural, ¿no? El hombre se ha adaptado a los cambios, el hombre ha cambiado a lo largo del tiempo, el hombre ha luchado por sobrevivir, ¿no? Eso es selección natural. Y pues el hombre está presente gracias a eso. Y bueno, hay quienes defienden esta teoría el día de hoy, ¿no? La teoría de Charles Darwin. Incluso el día de hoy se dice que ya hay una teoría, pues, o bueno, los alumnos de Darwin, los seguidores de la teoría de Darwin proponen o fortalecen esta teoría. La teoría se conoce como el neodarwinismo o la teoría sintética, ¿no? La mezcla de los cromosomas y los genes del ser humano dan como resultado seres humanos con nuevos genes, ¿no? Ojos verdes, rubios, altos, morenos, flacos, gruesitos, ¿no? Bajitos, ¿no? Producto de la alteración de los cromosomas, de los genes de las personas, ¿no? Esa variabilidad genética. No, bueno, pero nosotros aquí simplemente entendemos lo que es el creacionismo y el evolucionismo. Conceptos que ustedes ya conocen, no te estoy contando nada nuevo. Ahora vamos al segundo punto. Esto sí, digamos que acá sí le metemos más fuerza, ¿no? Esta es ya sobre la esencia del ser humano, la naturaleza del hombre, el segundo punto, ¿no? Tratando de responder, ahora sí, hace rato hemos respondido, o tratar de responder la pregunta, ¿cuál es el origen del hombre? Ahora vamos a ver, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Y para ello, muchachos, para empezar, hay una teoría clásica. Hay una teoría clásica. Esa teoría clásica la conoces con el nombre de racionalismo. Y eso lo propone Aristóteles, esta teoría clásica. Él nos habla y nos dice que el hombre es un animal racional. El hombre es un animal racional. El hombre es un animal racional porque tiene la capacidad de discernir
pensar, analizar, sintetizar. Por lo tanto, la razón es la esencia del ser humano, esa capacidad que tiene de pensar. No solamente eso, el hombre es un animal racional y político. Un ratito. Un segundo. ¿Dónde estás? Aquí estás, ¿no? Decía entonces la idea, la teoría clásica, ¿no? El hombre es un animal, de Aristóteles, el hombre es un animal racional y político. Político no se refiere solamente a politiquerías, ¿no? A lo político, a la política. Política se aboca a todos los aspectos de la vida del hombre, las decisiones que tiene el hombre, que toma el hombre, en familia, en su comunidad, en su sociedad, en su ciudad, en su grupo de amigos. En todo la política está presente. ¿Está viniendo? Ok, no te preocupes, no te preocupes. Si sales yo le voy a dejar ingresar, yo le dejo ingresar sin problemas, claro. No, yo lo dejo ingresar. Entonces, muchachos, sobre esto nos habla Aristóteles, ¿no? Allá en la antigua Grecia se creía pues que tú vivías en las polis griegas, estabas rodeado, iluminado de sabiduría, por lo tanto eres un animal racional. Si vives fuera de las polis eres un bárbaro, ¿no? Entonces eso nos propone Aristóteles, la razón principalmente. Sin ella dejas de ser hombre, sin la razón, claro está. Esa es la teoría clásica, ¿no? Que nos define que la razón es la esencia del ser humano. Y antes de descubrir por qué se necesita, me estaba olvidando esto, por qué el hombre si no encuentra su esencia está perdido. El hombre si no encuentra su naturaleza podría morir. Sería un ser sin naturaleza, paria, perdido en el espacio, ¿no? Sin objeto, sin razón, sin sentido de vida, ¿no? Y para esto hay un cuentito clásico, me estaba olvidando, ¿no? Previo a ingresar a los temas. El cuentito es, pues, que existe bueno, se dice que una mamá pata está incubando a sus huevos. La mamá pata se va a comer, deja el nido solo por unos momentos, a lo cual se acerca una gallina que tiene un solo huevo, que no puede criar, y está vieja ella, ¿no? Y dentro del nido mete el huevo de gallina, en un nido donde hay huevos de patos repletos. La mamá pata regresa, no se da cuenta del hecho y sigue empollando los huevos. Como es natural, los huevos empiezan a reventar y abren, ¿no? Y dentro de todos los hijitos, patos, hay un pollito. La mamá pata no le toma atención, los cría todos como sus hijos por igual. Los hijos crecen bajo la protección y el abrigo de la mamá pata, ¿no? Quien los cuida, los alimenta. Pero como es natural y propio de los patitos, llega un momento de su vida en el cual aprenden a nadar, se van al agua, la mamá pata se los lleva al agua, y todos los patitos se meten al agua y aprenden a nadar. Pero hay uno cuya naturaleza no es el agua, su esencia no es el agua. Ese es el pollito. Al ingresar al agua, muere ahogado. Entonces, basado en ese cuentito, hay más sobre esto, claro está. El hombre justamente tiene esa necesidad de buscar su esencia, encontrar su naturaleza, su objetivo en la vida. Y muchos filósofos van a plantear entonces cuál es la esencia del ser humano. Te acabo de comentar uno de ellos, la teoría clásica, el racionalismo. Ahora vamos a ver lo que es el naturalismo, ¿no? Esta postura sostiene, te habla o te explica desde un punto de vista biológico la existencia del ser humano, ¿no? La existencia del ser humano desde un punto de vista biológico. Por eso te hablan de naturalismo. Y no solamente eso, muchachos, para poder explicar ellos nos basamos en 3 puntos. ¿Cuál es? Número 1, el hombre es un ser natural. Dicen, ¿por qué? Tiene una composición, está compuesto por elementos, ¿no? El famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, los elementos de mayor composición en nuestro organismo, y otros elementos más.
¿no? Seguramente esto en biología te han enseñado, la composición del ser humano y el famoso chon. Como primer punto. Media hora. ¿Qué pasó? Como segundo punto es que el hombre, al vivir en este medio, al vivir en esta sociedad, está sujeto a las leyes de la naturaleza. El hombre está sujeto a las leyes de la naturaleza. ¿Cómo cuál, profesor? La ley de la gravedad, por ejemplo. Todo individuo que vive en este planeta, que vive en esta sociedad, está sujeto a las leyes de la naturaleza. La gravedad, tú sabes que es la fuerza por la cual los cuerpos se sienten atraídos hacia el centro de la Tierra. En este caso, hacia la superficie. Sueltas un objeto, este cae. Saltas, regresas al suelo. Estás en un segundo, tercer, décimo, quinceavo, veinteavo piso, saltas, te vas abajo. Sacas la mugre, dicho sea de paso, ¿no? Entonces el hombre está sujeto a las leyes de la naturaleza. Como ser vivo, entonces el hombre está sujeto a estas leyes naturales, a las leyes biológicas, ¿no? Y tercer punto, la lucha por la supervivencia. El hombre también está presente en ello. Es parte de ello. Es como un concurso, ¿no? Entre las diferentes especies que habitan este espacio, este reino, esta sociedad, pues el hombre se impone sobre las demás. Ha luchado por su supervivencia. A través del tiempo, desde que ha aparecido el hombre, ha luchado con otras especies para sobrevivir. En busca de alimentos que ha hecho el hombre, cazaba, mataba a otros animales. Producto de ello, muchos hombres han caído, pero otros se han impuesto, ¿no? Entonces, arriesgando su vida el hombre para obtener alimentos, es que el hombre cazaba, ¿no? Recuerdan ustedes en clase de Historia Universal, hablando de la época del Paleolítico, ¿no? El Paleolítico inferior, cuando los hombres salían a cazar en bandas de 20, 25 hombres y regresaban a casa 5, 10 hombres, muchos morían consiguiendo alimentos, pero eso lo hacía por necesidad, para poder sobrevivir en esa lucha por sobrevivir, por la supervivencia. Pero luego el hombre aprende nuevas actividades, como la agricultura, ¿no? Actividad por la cual el hombre elabora sus propios alimentos. Ya no tiene que arriesgarse cazando y peleando con animales peligrosos. Y así es que el hombre poco a poco se ha impuesto sobre la naturaleza, ¿no? Entonces estos conceptos, o estos tres conceptos son los que nos rigen el mundo natural, ¿no? Los que rigen el mundo natural. Entonces te comentaba por ahí yo la composición del hombre, las leyes naturales y leyes biológicas a las que está sujeta el hombre y la lucha por la supervivencia, ¿no? Y ahí tenemos pues a diferentes representantes como Herbert Spencer, por ejemplo, ¿no? Quien está adscrito o representante de esta teoría. Listo, ya está. Ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces hemos visto lo que es el racionalismo o teoría clásica dentro de la esencia o naturaleza del hombre. El naturalismo, y ahora vamos a ver el espiritualismo, ¿no? El espiritualismo. En el espiritualismo, el hombre es espíritu. El hombre es un ser consciente, ¿no? El hombre, al ser un ser consciente, el hombre, al ser un ser consciente, tiene capacidad de discernimiento, ¿no? Al hombre en el espiritualismo más le importa el interior, el interior. Es decir, lo que hay adentro de él. En este caso, el hombre no solamente se reduce al factor biológico, tal como tú te ves por afuera, las capacidades que tienes, ¿no? Eres alto, bajo, cómo está compuesto tu cuerpo, ¿no? Sino, eso es biología, eso es algo biológico nada más. Los cambios que sufre el hombre a través de su existencia, de su vida. No, no, lo que le importa al hombre es lo que está dentro. Profesor, adentro de los órganos, no, 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 hablando desde el plano espiritual, el alma. ¿No? A eso me refiero, su conciencia, ¿no? Por lo tanto, para un espiritualista, el hombre posee conciencia, el hombre tiene alma,
Eso te dicen los espiritualistas, ¿no? No le importa tanto lo biológico, porque eso es cuerpo. Entonces, los espiritualistas separan, ¿no? Cuerpo y alma. Ahí tienes a uno de los representantes del espiritualismo, Platón. Platón nos habla justamente de ello, del alma, ¿no? Nos habla de una clara diferenciación y una clara separación entre cuerpo y alma. Para Platón, la esencia del ser humano está en su alma. Por lo tanto, el hombre es un alma inmortal. Así nos dice Platón. Profe, ¿y el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo simplemente es como la cárcel, la prisión del alma simplemente. Eso nos dice Platón. Y eso plantea Platón, ¿no? También hay otros representantes espiritualistas. Por ejemplo, tienes ahí a Max Scheler. Él nos habla y nos diferencia lo que es una persona y lo que es un individuo, ¿no? Para Max Scheler, por ejemplo, la persona es un ser que tiene conciencia, un ser con conciencia. Y un individuo, un ser que no tiene conciencia, por lo tanto no tiene alma. Esas son las diferencias, o esa es la diferencia que nos establece Scheler. Eso es lo que nos dice Platón en su ideología, ¿no? Otra teoría, vamos, sigamos. El historicismo. Esta teoría nos dice que el hombre como ser humano, como una especie, tiene la capacidad y su esencia está en lo que hace el hombre, porque ninguna otra especie puede hacer lo que hace el hombre. ¿Qué cosa? Hacer historia. Profesor, ¿y qué es eso? ¿Qué es la historia? Son los hechos y la producción cultural que ha hecho el hombre a lo largo del tiempo. El hombre en su sociedad se desenvuelve. El hombre participa en los diferentes procesos sociales, económicos, culturales, afectivos, valorativos. En todo participa el hombre. El hombre a través del tiempo ha dejado legados culturales, ha dejado construcciones arquitectónicas, ha dejado manifestaciones culturales. El hombre es un hombre hecho de tradiciones, ¿no? De principios, valores, ¿no? Todo eso es parte de la historia del hombre. Y el hombre ha dejado historia, ha hecho historia, ha liderado movimientos, ha liderado pensamientos, que ha cambiado a la sociedad, ¿no? Revoluciones, guerras, ilustración, por ejemplo, siglo XVIII, ¿no? Entonces, para el historicismo, Ortega y Gasset, por ejemplo, la esencia del hombre radica en su historia, ¿no? La esencia del hombre, su naturaleza radica en su historia, ¿no? Ya que esto determina la existencia de un pueblo, la existencia de una cultura, la existencia de una época. Por eso es que en historia, el día de hoy estudiamos diferentes hechos, pero no estudiamos cualquier hecho, sino los hechos más fundamentales y trascendentales, ¿no? Revoluciones, guerras, historia universal sobre todo. Y cómo ello trae consecuencias en el mundo. Hablamos sobre otra idea, el simbolismo. Ideología de Cassirer, ¿no? Por ejemplo, para los simbolistas, el hombre no es un animal racional. Un simbolista te diría eso. El hombre no es un animal racional, sino es un animal simbólico. El hombre vive en un mundo simbólico, que está lleno de símbolos, está lleno de signos, y el hombre interpreta y le da un significado a cada uno de estos símbolos, a cada uno de estos signos. El hombre crea símbolos para explicar la realidad que le rodea. El hombre crea signos para entender, interpretar su mundo, ¿no? ¿Cómo así, profesor? Esto es fácil de entender con muchachos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos en esta parte del mundo occidental y nosotros sabemos que hablando de la religión, aquí predomina el
catolicismo, y tú sabes que la forma de representar a los católicos o la representación de la religión católica es una cruz. Entonces, cuando tú vas a un templo y ves una cruz, sabes que estás en una iglesia. Visitas un hogar, casa de un amigo, ves una cruz en una de sus paredes, en uno de los cuartos, qué sé yo, sabes que estás en un hogar católico, ¿no? En un lugar, estás en un lugar, qué sé yo, en alguna institución, sabes cómo debes comportarte. En una biblioteca no debes hacer bulla. Hay un símbolo, un signo que te dice silencio. Una mano así te dice, ¿no? Prohibido celular, un celular con su tacha ahí en el medio. Entonces, a través de los símbolos uno puede interpretar su mundo. Uno entiende el mundo. Uno se relaciona con otras personas. O eso es lo que nos dicen los simbolistas. No solamente la religión, las artes, el lenguaje, la ciencia. Entonces el hombre de esa manera vive en su mundo, construye su mundo ideal creado por el propio hombre. Seguimos. El existencialismo. El existencialismo. Como te das cuenta, muchachos, hasta acá no sé qué les trato de comentarte lo más o definirte lo más sencillo posible, ¿no? Espero si hay alguna consulta, por favor, decirla, comentarla libremente. Lo que estamos simplemente acá tratando de entender lo que los filósofos dan a conocer. Y también, como les digo, estas son simplemente ideas, solamente estamos repasando las ideas. De repente alguno de ustedes se sienta atraído por alguna de estas ideas. En algún momento, tal vez, en las pocas clases que nos queda, tal vez vamos a tocar sobre la religión, vamos a hablar un montón, tal vez. Quienes están al contra de la religión, quienes están a favor de la religión, la existencia de un Dios que todo lo ha creado. Hay quienes critican eso y exponen sus razones de manera lógica para ellos, ¿no? En otras ocasiones me ha pasado que un grupo de muchachos se sentía identificado con ella, sí, viva las ideas de Carlos Marx, viva las ideas, ¿no?, de Engels, ¿no?, viva Nietzsche, yo quiero ser como Nietzsche, me agradan sus ideas. Mamá, papá vienen a la clase y dice, profesor, no les mete esas ideas antirreligiosas. No, señor, simplemente estamos comentando, estamos repasando lo que la filosofía habla, sin ánimos de, de, de cambiarles la ideología. Bueno, en este caso los pobres. El existencialismo. Muchachos, nosotros desde el momento que nacemos existimos, pero cuando existimos no estamos conscientes de nuestra existencia. Por lo tanto, antes de ser definidos como hombres, primero existimos, dice. Profesor, no entiendo. Primero existimos y no somos hombres. No entiendo. Muchachos, ustedes cuando nacen son seres bebés con días de nacido, meses de nacido. Primer año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, no se acuerdan. No se acuerdan lo que han hecho ese tiempo, cómo han sido, cómo los han tratado. Bueno, salvo fotitos por ahí, pero no tienen conciencia de su existencia. No tienen conciencia de su vida, pero sin embargo existen, ¿no es cierto? Sin embargo existen. Entonces, para los existencialistas, primero es la existencia, ¿no? Primero es la existencia, ¿no? Eso es lo que te habla, eso es lo que te dice los existencialistas. Lo único, digamos, antes de definirte como hombre, lo único que sabemos es que existes, ¿no? Y al respecto existen ahí varios representantes de esta teoría, quienes nos hablan, pues, por ejemplo, Jean-Paul Sartre nos habla en este sentido de que los existencialistas, pues,
Es cierto, primero es la existencia, pero para un existencialista eres libre. Puedes hacer lo que quieras. Haces lo que... A un existencialista no le importa eh, tu vida, por así decirlo. Ok, en buena hora que me avisa, porque la había dejado entrar, pero sin tomar la asistencia. Ok. Ahora sí, gracias por avisar. Estaba comentando yo sobre el existencialismo, ¿no? Profesor, ¿cómo es eso que no les importa mi vida? Simplemente cuando uno nace existe, pero no tienes conciencia de tu existencia porque no tienes conocimiento, no tienes noción, ¿no? De presencia. Es decir, para un existencialista, tú puedes ser libre, ¿no? Y estás estudiando, si quieres puedes estudiar, si quieres no, puedes trabajar, si quieres no, puedes tener familia, si quieres no. A los varoncitos, más adelante si quieren pueden cambiarse de sexo, volverse mujeres, operarse, si quieren no, las mujeres igualito, ¿no? Cada quien tiene libre albedrío, hay libertad. Pero sin embargo, ahí aparece Sartre, ¿no? Lo único seguro es la muerte. Por lo tanto, existimos, ¿no? Luego nos definimos y al final, como lo único seguro es la muerte, el hombre es un ser para la muerte, dice, ¿no? El hombre está arrojado y está destinado a la muerte, ¿no? Está destinado a la muerte. Incluso tú puedes ocasionar la muerte. Bueno, no lo haces porque sabes pues que hay reglas, cumplimos normas, que de hacer esto, pues nos va a caer una condena, no lo hago, ¿no? Pero bueno, ya deslizándome del tema, existen psicópatas, ¿no? Quienes no respetan nada, ¿no? Matan a diestra y siniestra, incluso chocan con su misma familia. Esos son los delincuentes, los avesados, asesinos, sicarios, ¿no? Pero sin embargo existe otro tipo de vandalismo también, quienes son los sociópatas. Ellos, de igual manera, pueden también atentar contra la vida de cualquier persona, menos con sus seres más cercanos. Papá, mamá, amigos, seres cercanos. Si ustedes han visto en pantallas, pues, la vida de Pablo Emilio Escobar, tú veías en la televisión cómo mandaba a matar a diestra y siniestra, pero en casa no chocaba con su esposa, no chocaba con su mamá, incluso recibía palizas de su mamá. Lo zarandeaba hasta viejo, siendo quien es un sociópata. No respetan las normas, pero hay un rol de autoridad que respeta, ¿no? Bueno, entonces estábamos hablando justamente de los existencialistas, ¿no? Y en este caso, Jean-Paul Sartre, es un el hombre es un ser destinado para la muerte. La muerte crea incertidumbre, dice. Pues no sabe, pues no conoce, no conoce qué pasa después de la muerte. Por lo tanto, eso es lo único que no puede controlar el hombre, la muerte, y hay más allá. El marxismo, de ahora me gana. Ideología propuesta por Carlos Marx. Lo que en este sentido, para Carlos Marx, para el marxismo, eh, su esencia está en el modo de producción del hombre, en su modo de producción, ¿no? Profesor, ¿cómo es eso? Lo que tú produces, que lo que trae. No solamente producción física, porque tú puedes ser un hombre que más adelante aquí estudias, trabajas, eres un profesional y ganas buen dinero, con tu propio esfuerzo produces, ¿no? Tu casa, 2 casas, tu carro, 2 carros, 3 carros, tienes tus negocios, tienes tus empresas, esa es tu producción, fruto de tu trabajo, eso es lo que has hecho en tu vida, pero eso es una producción física. No, no solamente eso, entonces nos habla Karnag, ¿no? No solamente nos habla de una producción física, ¿no? Claro está que las condiciones materiales, ¿no? Determinan, ¿no? Todo ello, ayuda, pero también, pues, tu modo de vida, tu modo de vida. Puede ser un ser que te has concentrado en trabajar y de repente te has aislado de las personas, ¿no? Por lo cual no has hecho familia, no tienes descendencia, llegas a viejo y te has quedado soltero, ¿no? Entonces, el modo de producción social también importa.
¿no? El modo de producción social también importa. Entonces, este modo de producción, tanto físico, tanto social, a eso se refiere Carlos Marx, ¿no? Con los modos de producción y los medios de producción, ¿no? Para el marxismo, para Marx, entonces la esencia del hombre radica en sus relaciones sociales. Ahí tienes a Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, José Carlos Mariátegui como sus representantes. Y tienes aquí en pantalla pues todo lo que hemos hablado acerca del hombre, ¿no? Su origen, su esencia. Les dije que habían tres. Y el otro es su composición. Y en su composición hablamos también de tres. En este caso hablamos de una teoría, el monismo. El monismo es algo que trata un tanto religioso, ¿no? Que te dice que el hombre procede de un solo elemento. Un solo elemento ha sido el cual ha dado creación y origen a todo. ¿Cuál es ese elemento? Dios. Un solo ser ha creado todo, Dios, ¿no? Ya, profesor, y bueno, trata de sintetizar, es decir, el monismo trata de unir lo creacionismo y lo evolucionista. ¿Cómo? Los monistas dicen el monismo viene de uno. Dicen pues ellos, estos filósofos dicen que, a ver, la Biblia dice que Dios ha creado al hombre, ¿no? Pero no especifica cómo lo ha creado. Dice solamente a su imagen y semejanza, pero no especifica la Biblia las características físicas, biológicas del hombre. Si camina en cuatro extremidades, si no camina en cuatro extremidades, si habla, no habla, si está erguido, no está erguida. Eso no dice la Biblia. Eso es cierto, ¿no? La Biblia dice que el hombre ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Nada más. No te habla sobre los detalles físicos ni biológicos. Entonces, para un monista, dice, sí es cierto, Dios ha creado al hombre, pero le ha dado libertad. Es decir, Dios ha permitido la evolución. Dios ha permitido los cambios. Es decir, toda la evolución también está presente. El hombre ha sido creado como un primate, ¿no? Esos fósiles, Lucy, el niño de Town, esos encuentros, esos primates, restos fósiles antiguos, los primeros humanos, esa es la creación de Dios, ¿no? Recuerdan ustedes a Lucy en Historia Universal. Ella es la Eva creada por Dios, ¿no? Estos seres que parecían a los monos, esa es la creación de Dios. Han evolucionado ellos porque Dios lo ha permitido, ¿no? Y pues sobre eso te hablan los monistas, ¿no? Como un ser superior, un solo elemento da creación a todo, tratando de unir a los dos conceptos, creacionista y evolucionista, ¿no? Dualismo. Te habla que el hombre está compuesto por dos sustancias. Lo material, el cuerpo físico, y lo espiritual, el alma, ¿no? Ahí tienes a Aristóteles, mencionaba yo hace un momento cuando hablaba sobre el espiritualismo, ¿no? que tiene que ver con esta teoría dualista. Y el pluralismo, el hombre está compuesto por varios elementos. Un ejemplo tienes a Empédocles, filósofo griego, que nos habla que el hombre y el universo está compuesto de 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. Bien, muchachos, espero que nos hayamos entendido. Espero que nos hayamos entendido, de verdad. Como te dije en clases anteriores, pues, bueno, algún tiempito que no tocaba el tema, estos temas. Me sirve para refrescar, ¿no? Pero lo importante es llegar a ti. Cámaras encendidas, por favor, muchachos. Cámaras encendidas. Cámaras encendidas, por favor. Si hubiera algún problema, me lo dicen, ¿no? Y si el tema te ha gustado, dejas tu like y te suscribes a mi canal, por favor. ¿Ya están todos con la cámara? Por acá. Ya. Un ratito.
la siguiente página. Listo. Bien, muchachos, a ver, vamos a la diapositiva. A la ficha, que diga la ficha. No olviden enviar, por favor, sus actividades temprano. En cualquier eventualidad, comuníquenla. Si no has presentado tareas anteriores, de igual manera envíala, ¿no? Del lunes, martes, miércoles. Y por ahí tal vez del tema 5, ¿no? De la semana anterior. ¿Dónde está esto? Listo, ahí tienes entonces el tema, ¿no? Las diferentes teorías. La actividad de aplicación. Ahora sí, muchachos, pregunta número 1. ¿Qué disciplina filosófica estudia la esencia del ser humano? ¿La ontología? Ontología. No es la ontología. La esencia, la naturaleza del ser humano. Lo que hemos estudiado el día de hoy, ¿no? Antropología. Antropología. Filosofía. Claro, muy bien. Estoy tomando nota. Ok, antropología filosófica, sí. 1D. 2. El hombre procede de otras especies. ¿Qué teoría tiene esa ideología, esa idea? Evolucionismo. El evolucionismo. Evolucionismo. Claro. Excelente. El evolucionismo. Que la existencia precede a la esencia. Es una tesis del... Existencialismo. Claro, existencialismo. Preguntas sencillas. ¿Quién escribió El origen del hombre? Charles Darwin. Darwin, ¿no? Darwin, sí. Dice, el hombre procede y hace historia. ¿A qué pertenece? ¿A qué corriente pertenece? Historicismo. Historicismo, claro que sí. Muy bien. 5. 6. Representante del marxismo. ¿Quién me dijo? Engels, claro, ¿no? Federico Engels, o Friedrich Engels. Así es. Dice, Dios creó al hombre del polvo y al polvo regresará. Creacionismo. Eso pertenece al creacionismo, ¿no? Eso dice la teoría creacionista. El hombre es un animal simbólico. Simbolismo. Eso es el simbolismo. Dice, la esencia del hombre es su espíritu y tiene como representante a... ¿La letra E? Espiritualismo. Claro, la esencia del La hombre es E. su espíritu. Así es. Max Scheler. Max Scheler, ¿no? Representante del creacionismo. ¿Quién? San Agustín. San Agustín, creacionismo, ¿no? La idea de que un ser supremo ha creado todo lo que vemos. Bien sencillo entonces al parecer el tema de hoy, que lo hemos resuelto. Evaluación, bueno, les queda para ustedes, ¿no? Más bien, la pregunta 2 y 3 se repiten, entonces no hay problema, respóndanla por igual, punto a favor para ti en la evaluación de cívica. Con respecto al origen del hombre, ¿cuántas posturas hay y cuáles son? Hemos visto las dos, y representantes del existencialismo y representantes del evolucionismo. Hay una lectura fácil ella,
y las preguntas. En la 2, sobre las teorías del origen del hombre, ¿con cuál tú estás de acuerdo? En las que hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Tú responderás. Pregunta personal. Y la 3, resumen del libro Origen de las especies de Charles Darwin. Sencillo, muchachos. Entonces, si hubiera alguna dificultad, como siempre avisen, ¿no? Comenten, les ayudo con gusto. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí. Entonces, como siempre, un gusto. Nos estamos reencontrando la siguiente semana. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Nos vemos. Cuídense, por favor. Hasta luego.